Así fue la interesante y curiosa vida de los Tradescant. John Tradescant, jardinero, coleccionista y viajero con posible origen en Suffolk, dentro de la parroquia de Walberswick, proveniente de una familia agricultora, lo que podría explicar por qué desarrolló un interés en la horticultura. Esto lo definió como un terrateniente agrícola durante su infancia que no estaba muy por detrás de la nobleza en el orden social de la época. Establecido por primera vez en Lambeth hace más de 350 años, se le atribuyó la introducción del frijol escarlata, albaricoques, castañas de caballo a Inglaterra como algunas árboles y arbustos, con conocimientos impartidos sobre la agricultura, lo que provocó una progresión natural con trabajos de jardinería y paisajismo. En su juventud comenzó a trabajar en Cobham Hall en Kent, pero pasó sus años con un nombramiento real en la familia Cecil. Fungió como diseñador en los jardines de Hatfield House en Hertfordshire. Destacó por sus habilidades y dedicación que aportó a tareas encomendadas, ganando una excelente reputación en todo el sur de Inglaterra en 1610. Casado con Elizabeth Bromley, con un hijo del mismo nombre conocido como John el joven, con el éxito de sus habilidades, subió en la escalera social con arduo esfuerzo y trabajo. Hola, soy Nexo. Antes de continuar con el video te invito a suscribirte, esto me motiva a seguir subiendo contenido. Pues ya es todo, solo los quería saludar, así que procedemos con el video. Poco se sabe sobre Tradescant el Viejo antes de su matrimonio en 1607, cuando tenía alrededor de 30 años. Nacido en la oscuridad como un jardinero experto muy solicitado por las personas más poderosas de la época en Inglaterra. Cuentas que aún sobreviven en Hatfield lo muestran al servicio del conde a partir del 1 de enero de 1610 por una generosa suma de 50 libras esterlinas. Viajó tan extensamente por todo el continente europeo, realizó viajes a través de los Países Bajos, Flandes, París, con objetivo de caza y búsqueda de especies inusuales para nutrir los jardines de su empleador con árboles, flores y frutas que eran desconocidas en Inglaterra. Pasó todo el otoño de 1611 visitando jardines y viveros por todo el País Bajo antes de dirigir su rumbo hacia París con el mismo objetivo, las cuales incluían visitar a Jean Robin en el Jardín du Roi. Tradescant tenía vida de rockstar con facturas hasta por 140 libras que sobreviven en los archivos en Hatfield, aunque la mayor parte de las libras eran destinadas para la compra de árboles frutales y bulbos. Con la muerte de Robert Cecil en 1612, Tradescant fue retenido por el hijo de Cecil, William II, conde de Salisbury, para seguir con la producción de jardines en casa de la familia en Londres hasta 1615. El mismo año fue contactado por Edward Lord Wotton para el diseñar los jardines de la abadía de San Agustín en Canterbury, donde permaneciendo hasta 1623. Por las excelentes relaciones por trabajar en Hatfield, fue considerado para comprar una participación por 25 libras a una expedición a Virginia. Gracias a esa participación nombraron una planta conocida como Tradescantia virginiana, que sigue siendo un recuerdo menor hacia el pero duradero. Mientras trabajaba para Wotton, hizo 2 viajes al extranjero, el primero en 1618 acompañado a Sir Dudley Digges, vecino en Kent de Wotton, en una misión diplomática a una delegación en suelo ruso, a quien asesoró sobre sus jardines de su castillo en Chillán por todo el camino. Su propio relato de su expedición aún sobrevive en su colección en Bodley en Oxford. Pasó 3 semanas escribiendo y haciendo trabajo de campo, anotando todas las características de las plantas y animales salvajes en investigaciones en suelo ruso, recogiendo especímenes para su envío de vuelta a Inglaterra. A su regreso, se instaló en Canterbury, liberado de nuevo en 1621 para unirse a otra expedición contra los piratas que hostigaban a los mercantes británicos en el Mediterráneo, enviado como caballero voluntario. Muy probablemente no hizo gran cosa. Pasó la mayor parte del tiempo recogiendo especímenes botánicos, y quizás lo más notable fue el descubrimiento de la lila persa, una planta híbrida. Después de sus aventuras, entró al servicio del duque de Buckingham como su jardinero favorito, donde actuó como asistente general en la supervisión de los jardines en Newhall. Dio fin a su servicio con el duque en 1625 o 1626. Arrendó una finca en Lambeth al decano de Canterbury. En ese momento, su colección aumentó muy significativamente. Gracias a las aportaciones del hijo a la colección, era la más extensa de toda Europa, sino también la más importante. La Arca fue un prototipo de gabinete de la curiosidad, colecciones privadas de objetos raros y extraños. Sin saberlo, pasaría a ser el primer museo abierto al público, reconocido como un activo educativo muy importante para Inglaterra en educación para futuras generaciones, debido a la variedad de objetos que eran presentados a diario. Una atracción natural para la sociedad de londinense, con un flujo constante para maravillarse con las diversas exhibiciones y hermosos jardines. Claro, cabe aclarar, la entrada no era gratis. En la última expedición de Tradescant, se unió a Buckingham en 1627 con una gran contribución a la vida inglesa, la amapola. Después del asesinato de Buckingham, permaneció en su propiedad en Lambeth, cuyo jardín se convirtió en el principal vivero del país. En ese momento, alcanzó su máximo nombramiento que cualquier jardinero de la época hubiese deseado, como guardián de los jardines, vides y gusanos de seda en 1630, puesto que implicaba la gestión, supervisión, construcción de arboledas y jardines cítricos en terrenos del Palacio de Reina de Oatlands en Surrey, puesto que sería ocupado hasta su muerte en 1638. Todos nos preguntamos qué pasó con Tradescant el joven.
bien siguió el mismo camino de la jardinería igual que su padre e hizo viajes en dirección contraria, hacia América, recogiendo enormes cantidades de plantas y árboles raros que coincidieran con las de su padre. Difícil de rastrear la carrera de John el joven, ya que muchos de los registros de la compañía de jardineros han sido destruidos. Sin embargo, hay registros que se convirtió en hombre libre de la compañía en 1634. 3 años más tarde, realizaría la primera visita, registrada a Virginia, en las Américas para la recolección de especímenes de plantas. La visita fue muy probablemente patrocinada por el rey Carlos I. Tradescant trajo de vuelta plantas como la columbina, el jazmín, ciprés y la planta de yucca. Un año antes de la muerte de su padre, inició una expedición hacia Virginia con el objetivo de recoger todo tipo de rarezas por el camino. Recogió una gran cantidad de artículos de historia natural y etnográficas para ser introducidas al arca en Lambeth. El joven regresó a Gran Bretaña de este viaje poco después de la muerte de su padre en 1638, y fue nombrando para el antiguo puesto de su padre en el Palacio Real de Oatlands, al mismo tiempo que asumió la responsabilidad exclusiva del jardín en Lambeth. Se volvió a casar con Esther Lee Box, su segunda esposa, el mismo año. El arca, ya establecido como museo con precio accesible para todos de 6 peniques, significaba que cualquiera, y no solo gente rica, podía visitar el arca. En 1659, comenzó a considerar quién tendría la colección después de su muerte, ya que su único hijo del mismo nombre había muerto en 1652 a los 19 años de edad. Con el corazón roto, el propio Tradescant y su esposa comenzaron a buscar personas que se hicieran cargo de la colección. En sus últimos años de vida, decidió presentar su colección a la Universidad de Oxford con la condición que su esposa disfrutara de la posesión y los ingresos el resto de su vida. Conoció a Elias Ashmole, un gran coleccionista de curiosidades, un caballero muy bien conectado. Tradescant redactó una escritura para después de su muerte, Elias recibiría la colección. En algún momento comenzaron recelos y problemas por la colección. La información en este punto está muy distorsionada. Por un lado, afirman que Elias se ofreció a revocar el contrato voluntariamente. Por otro lado, el contrato escrito por su abogado fue muy hermético, sin revocación, y tenía que tener consentimiento. La mayoría de relatos se menciona el mismo acuerdo: una vez muriera sería entregada. Afirmaciones de Elias que permitiría que la esposa también fuera dueño del museo si se firmaba la escritura serían falsas con el tiempo. Esta transferencia no fue del todo sencilla. Muy probablemente se tomaría más de la colección de lo que se dio. En 1662, con la muerte de Tradescant, el joven, las relaciones de amistad descendieron rápidamente entre Esther y Elias. Para este momento, Ashmole se había mudado al lado del arca. Con el acuerdo, la colección permanecería con la viuda por el resto de su vida, pero tomó posesión antes de eso y se inició una acción legal en el Tribunal de la Cancillería. En mayo, 2 años después de la muerte de Tradescant, la colección quedó a beneficio de Elias, mientras la propiedad permaneció en posesión de Esther. Esther denunció que Elias había comprado la propiedad junto al museo con el fin de hacer una puerta en la pared que dividía las propiedades, para tener libre acceso para ir y venir para tomar objetos de la colección sin consentimiento de ella. Estas tensiones subieron de cuando Esther fue acusada de robo en la colección para su venta. Con la muerte del marido, con poco o ningún apoyo, pudo haberse visto obligada con la necesidad de vender algunas piezas para sobrevivir. Los problemas para Elias llegaron a su fin cuando la viuda fue encontrada boca abajo y muerta en un estanque poco profundo en su propiedad. En 1678, con extrañas circunstancias olvidadas rápidamente, y Ashmole pudo obtener la colección, utilizada como base para lo que hoy es el Museo Ashmolean en Oxford bajo la tutela de Robert Plot. Abierto para todos. En esencia, este resultado produjo el mismo efecto que si la colección se hubiera quedado en la universidad en 1662. Las colecciones de los Tradescant fueron disfrutadas en diferentes niveles de atención por parte de las personas que acudían al museo. Eventualmente las colecciones se rompieron, y algunas terminaron en el Museo de Historia Natural de Oxford y otras en la Biblioteca de Bodleiana. 2 generaciones de jardineros extraordinarios, rodeados de aventura y curiosidad con los más importantes de su época. Si este video fue de tu agrado, deja tu me gusta. Si tienes algo que agregar, házmelo saber en los comentarios.